militar, más allá de que es moneda común o moneda corriente, es cuando hablar de justicia no confundir la expresión justicia con el término poder judicial. ¿Qué se hace habitualmente? Se lo entienden como equivalentes, como si poder judicial fuese lo mismo que justicia y justicia lo mismo que poder judicial, al punto tal que, como suceden en estas transposiciones erróneas, el término primario, que es el término al que debería hacerse referencia, que es el término poder judicial, se termina convirtiendo en justicia, como si fuese con natural o propio. ah, Cuando me refiero a poder judicial, como lo dijimos en clases anteriores, en el Estado de Derecho tenemos una confluencia entre el derecho y el poder se manifiesta de múltiples o diferentes maneras. Por eso hay un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. Lo importante de esta idea es que estas funciones se asientan, no se asientan sobre la nada, no se asientan sobre una base neutral o independiente, se asientan y funcionan dentro de la misma organización o organigrama del poder, del Estado, con lo, como ya hemos contado, crítico, peligroso de esta convergencia. Por lo tanto, hay que separar claramente estos dos términos. ¿Qué es el Poder Judicial? Es una estructura que tiene un origen estatal, es parte del Estado, funciona con criterios que tienen que ver con el poder, pero allí, culturalmente, Occidente ha colocado como parte de la conjunción entre poder y derecho a los jueces. Los jueces son los encargados de resolver diferentes problemas, contiendas o conflictos, pero y entonces acá sí aparece el nexo, el único nexo que me parece correcto cuando se usan los dos términos, impartiendo justicia sobre la base de valores jurídicos o valores morales, entre los cuales cuenta el que se denomina justicia. Pero también puede ocurrir lo contrario. También en algunos trabajos, eh, nuestro queridísimo amigo y juez Héctor Negri decía, los jueces pueden cumplir su función intentando resolver los conflictos sobre, por supuesto, apoyándose en el derecho y sobre la base de normas justas, pero también pueden hacer algo contrario a ello. Por lo tanto, él dice, podemos hablar de jueces de derecho y de jueces del poder, lo, lo que es importantísimo. La función de juez puede llevar a que el juez sea un juez de derecho o sea un juez de poder. ¿De qué va a depender? Y va a depender esencialmente de los criterios que utilice para resolver esos conflictos. Y esta distinción tenía mucha importancia, mucho valor en la época iniciática del Estado de Derecho, lo que hablamos en clases anteriores del Estado de Derecho legislativo. Y por supuesto con la eclosión del positivismo. Después hubo algunas modificaciones, una, un intento de revitalizar lo jurídico a partir de las valoraciones y entonces allí recobró nuevo valor, nueva fuerza el papel que juegan los intérpretes del derecho. Pero como les decía en el caso de los ejemplos de las relaciones sociales, habrá que analizar cada situación, habrá que analizar cada fallo y cada sentencia para saber si esa sentencia realmente es un despliegue de justicia, que puede contenerlo o no, tratándose o viniendo o originándose en uno de los poderes del Estado. Siempre Héctor nos contaba que, como una especie de anécdota, cómo entendía, cómo veía él la relación juez con el poder, poder político, poder judicial o estructura de gobierno. Y él decía que lo contaba de una manera muy risueña, que tal vez el arma o la herramienta más importante con la que nos teníamos que ir una vez que nos recibiéramos, y esto lo hacía en clases dadas a alumnos que recién iniciaban en introducción al derecho,
cuando a veces me acompañaba, y él decía, les voy a dar una herramienta esencial para que si el día de mañana son jueces, no sean jueces de derecho y no jueces de poder. Pero para esto él decía, tienen que saber que el poder estaba en permanente contacto con quienes ejercen diferentes funciones al momento de gobernar y aparecen las presiones, los llamados. Entonces él decía, les doy esta herramienta, levantaba el dedo y decía, cuando llame el poder, y hacía, en ese momento donde era, todavía no había tanta cuestiones de redes, y hablaba del teléfono fijo, y decía, levanten el teléfono y les digan, ¿cómo le va, señor juez? Vengo, o les estoy hablando de parte del poder. Él decía, recuerden el dedo levantado y la respuesta es esta. No. Decía, esta es la enseñanza que les dejo para el día de mañana cuando los llamen del poder político, ustedes tienen que decirles no. Eh, eh, la anécdota, como todas las anécdotas que tenían que ver con él, encierran un contenido profundísimo en algo que es muy cortito y hasta que podría parecer una broma, un paso de comedia o un chiste, pero la realidad es esta. Hay que estar preparado constantemente para decirle que no a las presiones del poder. Y entonces allí ya la justicia no juega ningún papel, no tiene ninguna función. Hecha esta distinción, que me parece que hay que hacerla siempre, siempre, para evitar la confusión. Em, les voy a contar una especie, vamos a hacer una especie de trayecto que va desde los orígenes, en la historia de Occidente, donde ya se daban estas discusiones sobre temas valorativos. Incluso vamos a ver, ahora enseguida en un ratito, incluso en lo que se llama en Grecia el periodo previo a la filosofía, ya en etapas previas a la reflexión, a la meditación y a la filosofía en sentido estricto, las personas hablaban sobre cuestiones que nos vincularan o se vinculaban con la justicia. Y vamos a apoyarnos en dos hitos históricos, los dos muy importantes. El primero es un análisis breve de un texto clásico de filosofía del derecho, un diálogo escrito por Platón, que se llamó, o se le puso luego en traducciones ulteriores, son nueve La República, son 9 libros. La República es un diálogo platónico, Platón, 9 libros que tratan diferentes temas que tienen que ver con lo político, con lo ético, moral y con lo jurídico. Vamos a analizar el primer libro, que se llama el libro primero de la República, La justicia en el libro primero de la República, porque en ese libro primero, que muchos dicen tiene que ver con la pluma del Platón original, mm, perdón, tiene que ver con la pluma de Platón transcribiendo las ideas de su maestro, que fue Sócrates. Como sabemos, Sócrates fue un hábil orador, un pensador muy profundo, pero no dejó obra escrita. Por lo tanto, lo que tenemos y lo que conocemos de Sócrates es debido a la transposición de Platón, que era su discípulo. En ese libro primero se recogen las ideas más importantes de Sócrates. El resto de los libros, que son también interesantes, tienen una diferencia en relación al primero. Ya van reflejando las ideas de Platón, de Platón como filósofo, un filósofo que fue madurando, pero que nunca perdió su base inicial, que era el estar profundamente influenciado por Sócrates. Vamos a ver ese primer dato histórico y después vamos a ver un segundo. En este primero hay discusiones sobre el significado de la justicia. Un segundo hito histórico que viene del lado no ya de la filosofía, sino viene del lado de la tragedia de los griegos, que es Antígona, la tragedia Antígona, escrita por Sófocles, y
lo que tiene también de relevante esta Antígona es que plantea una discusión que no está, por supuesto, ni acabada ni agotada, ni mucho menos, ¿no? Que es la discusión entre el poder y la justicia. Cómo es el enfrentamiento entre el poder político, esencialmente, y la justicia. Y ahí vamos a ver en esa tragedia que vamos a puntualizar también cómo se da o cómo se produce ese conflicto. Luego vamos a hacer un paneo que es interesante, pero también breve, sobre lo opuesto. Nosotros defendemos el significado y la existencia de lo justo, pero lo tenemos que corroborar con una gran corriente, ya ustedes la conocen, al menos yo se los mencioné varias veces, opositora a esta idea de lo justo, de la justicia. Esa idea opositora se da, lo sabemos, magistralmente de la mano de la pluma de uno de los juristas más icónicos de la historia del accidente, pero que lamentablemente no, producto de la situación, de las ideas de su época, de la atmósfera o del ámbito en el que se movió, del terrible prestigio que tenía la ciencia dura en ese momento. Fue Kelsen, con su obra que es La Justicia, es un libro muy interesante, altamente recomendable, porque cuando uno habla de algo de manera asertiva o propositiva, siempre está o suele haber o debe haber alguien que se opone. Si este que se opone, que no fue por supuesto el único, Kelsen, y la oposición es muy fuerte, lo que hay que hacer es leerlo, hay que investigarlo, hay que entenderlo, hay que tratar de comprenderlo, porque esta es la única manera de poder defender el propio argumento o la propia postura o la propia posición. ¿Mm? No se construye nada. Prestemos atención a esto, porque esto es lo que nos quieren meter en la cabeza. No se construye nada y nada tiene valor si lo único que tenemos para demostrar esa fuerza es decir, lo digo yo, y que los demás se callen. Esto no tiene ningún sentido, al contrario, remarca la absoluta falta e insuficiencia de argumentos. Pero hay que escapar de esto, porque esto es lo que se pretende transmitir. La mejor manera de defender una postura como esta es leer con detalle y cuidadosamente a Kelsen y desmontar lo que él expuso en este librito. Es un librito breve, es una recopilación de varios trabajos, pero además es importante porque aporta o puede aportar más datos a la discusión. Como sabemos, esa lectura sufrió un golpe muy rudo o muy fuerte, lo dije creo que en la clase anterior, en ese hito que se llamó los juicios de Nuremberg, cuando se enfrentaron algo parecido a lo que vamos a ver en Antígona, la ley con la justicia. Y la famosísima frase de Radbruch, la injusticia extrema no es derecho. Ahí hay un cambio de paradigma, esto no es más, no llegamos al siglo todavía, ahí hay un cambio de paradigma y como dije, la rehabilitación de la razón práctica, que es precisamente la que puede ayudarnos a detectar el significado más profundo de lo justo. Y el cierre es una, yo lo llamo un ayornamiento de la idea de justicia, apoyándonos en textos de Héctor Negri. ¿Qué quiere decir ayornamiento? La definición de justicia que se conoce, que uno estudia o cuando se prepara para ser abogado, es casi siempre la misma, a definiciones antiquísimas o el retroceso hasta Roma y la aparición de Ulpiano. Esto ya lo deben haber estudiado. Y es el concepto que se toma como referencia.
Bueno, a partir de esa definición de justicia y con el paso del tiempo, lo que se hace necesario es como se diría hoy, se usa mucho en términos culinarios, se cocina, hacer una reversión sin perder el significado más profundo de lo que quisieron decir los griegos y los romanos, modificar, hacerle algunos retoques a esta definición de justicia, y eso es lo que vamos a hacer sobre el cierre y cerrando la temática con algunos trabajos de Héctor. Bien, este entonces es o va a ser el itinerario final o el itinerario de cierre. Empecemos con este raconto histórico. Vamos al libro primero de la República. Contemos el contexto, el escenario. Nos vamos a situar con la guía de Platón en la polis, en la plaza pública, y allí vamos a encontrar a personas dialogando. ¿M? Entre las personas que dialogan está, por supuesto, Sócrates. Sócrates puede ser considerado, nosotros lo consideramos, en alguna placa marcamos algunas notas, como el iniciador de la filosofía del diálogo. La importancia de Sócrates está en que él era un orador que conversaba con sus pares, tenían enorme prestigio y los atenienses lo consultaban, discutían, debatían. Sócrates tenía una formación muy profunda, no era un simple o mero retórico, sino que sus discusiones estaban destinadas a alcanzar en lo posible la verdad de aquello sobre lo que se debatía. No nos olvidemos cuál es el trasfondo filosófico de Platón Sócrates. Griegos, posturas dualistas en el sentido de la existencia de dos mundos, y sobre la base de estas características del pensamiento griego vamos a poder entender mucho mejor a Sócrates. Sócrates fue el que forjó, también es muy importante, un método para acceso a la verdad. Por eso yo en alguna oportunidad les dije, sin darles demasiado detalle, que un concepto de búsqueda de la verdad muy interesante era lo que proponían los griegos. Los griegos decían que la búsqueda de la verdad implica el desvelamiento. ¿M? ¿Desvelar qué? Desvelar es sacar los velos, destapar, aclarar. Ese desvelamiento tenía que ver con acercarnos a la realidad, pero lo que se nos presenta no es lo real. Instalarse en lo real, decían los griegos, es desvelar. Desvelar es que sacar la apariencia de aquello que se manifiesta, porque cuando nosotros empezamos a separar lo aparente para que quede lo verdadero, lo real, ahí estamos en condiciones de acceder a la verdad, cualquiera sea el tema o la cuestión que se debata. Por eso los griegos dicen el desvelamiento de la realidad, ir quitando velos. El peor enemigo hoy del ir quitando velos para que accedamos a la verdad es el prejuicio. En un mundo profundamente prejuicioso, siempre es importante recuperar la palabra o el mensaje de los griegos. La mayéutica, les decía entonces, es el método que forja Sócrates. En esta mayéutica, él va hábilmente trabajando, tratando con su interlocutor, discusión, argumento, contraargumento, refutación, y se van ayudando mutuamente, pero Sócrates va ayudando a su interlocutor a acceder en la discusión, aquello que pretenden alcanzar. Y dice algo interesante, Sócrates, dice, ¿por qué me dedico a esto? Y dice, probablemente porque mi madre, por la profesión de mi madre, dice Sócrates, la profesión de mi madre es ser partera. ¿Y qué hacen las parteras? Las parteras ayudan a traer al mundo, a la existencia, a la realidad, a las personas. Dice, entonces decía Sócrates, yo hago un papel parecido o intento ser parecido, similar al de mi madre. Ayudo a acceder a las personas a la realidad.
Nos vamos a encontrar entonces en este libro primero, en el inicio del diálogo, a Sócrates y se encuentra al comienzo, el primer ateniense con el que se cruza es un amigo de Sócrates que es Céfalo. Céfalo es una persona anciana, va a tener mucha importancia en la discusión sobre el sentido de la justicia y la felicidad que se hace en este diálogo, porque precisamente el peso de la experiencia hace que, y lo sostiene el propio Sócrates, con Céfalo que era mucho mayor que él, hace que las cosas se vean de una manera distinta y diferente a lo impetuoso, pero muchas veces equivocado o erróneo, de las percepciones cuando uno todavía no tiene mucha experiencia o está en plena juventud. Comienzan a conversar y la discusión eh, eh, recae en quién puede ser más o menos feliz, si el hombre justo puede ser feliz, si la felicidad tiene que ver con la experiencia de vida. Comienza una discusión, un intercambio de ideas, pero que Céfalo inmediatamente corta, dejándolo a Sócrates sin profundizar la cuestión, y dice que se tiene que retirar porque tiene que dedicarse a tareas religiosas. Pero creo, le dice antes de irse, que el primero que tematizó sobre lo que a vos te importa, Sócrates, que es el tema de lo justo y la justicia, lo hizo Simónides. Y se va. Aparece Polemarco. ¿Quién es Polemarco? Polemarco es hijo de Céfalo. Decidió continuar la discusión con Sócrates. Entonces Sócrates le pregunta, Céfalo me ha hablado de Simónides, y eh, Polemarco, sí, Simónides es un poeta y creo que tiene, o fue el que forjó la primera definición sobre justicia. Entonces le pregunta a Sócrates, ¿y cuál es esta definición? Si no entiendo mal, dice Polemarco, Simónides nos dice que la justicia es devolver o darle a cada uno lo suyo. Fíjense que acá ya hay una equivalencia muy fuerte con la expresión de los romanos de Ulpiano, la famosa trilogía de Ulpiano: no dañar a otro, vivir honestamente y dar a cada uno lo suyo. Esa era la trilogía de Ulpiano. Dice Polemarco, Simónides no se equivocó en esto, diciendo que la justicia es dar y devolver a cada uno lo suyo. Ahora, acá hay que hacer un alto importantísimo. Lo dice Héctor en ese fragmento que está subido del texto. Hay un librito de él que nosotros no lo subimos todo. Muy interesante, un análisis que él hace sobre este libro Primero de la República. Pero acá viene el llamado de atención, porque esto va a condensar toda la historia y la discusión de estos 21 siglos sobre la temática. Y es la siguiente, que ya le plantea el propio Sócrates a Polemarco: dar o devolver o darle a cada uno lo que se le debe, o en términos de Ulpiano, dar a cada uno lo suyo. Primera cuestión, no nos lleva muy lejos esta definición. ¿Por qué no nos lleva muy lejos? Y esto lo vio muy agudamente y muy sagazmente Kelsen. No nos lleva muy lejos, ¿por qué? Porque tenemos que hacer referencia a una nueva definición o concepto que no está en la definición misma. ¿Qué significa dar o devolverle al otro lo que se le debe? Es como significación abierta, ambigua. Los detractores en la modernidad dicen la justicia es una expresión que carece de significado, que da vuelta sobre el vacío, que no tiene contenido. Entonces Héctor marca muy bien, empieza ese diálogo con la necesidad por parte de Sócrates de encontrar algún criterio, esta expresión hermosa, plástica, típica de Héctor, dice, encontrar un criterio que pueble de significados a esa definición. En eso va a consistir todo ese primer diálogo, encontrar el criterio
que pueble de significado, llene de significados esa definición, porque esta ha sido la discusión eterna. Encontramos centenares de definiciones de justicia y centenares de definiciones que hacen referencia a contenidos o significados distintos o diferentes o contrapuestos. Lo que es esto es el primer problema para aquel que defiende la existencia de lo justo y de la justicia. Ese es un primer problema, y un problema real. Si no se supera, no podremos haberle quitado o hacer ver que los que niegan la idea de justicia están en el error. Entonces, este es el primer paso fundamental. Lo sabe Sócrates y vuelve a inquirir, pero probablemente Simónides quiso decir algo más, porque es incierto el sentido y significado. Y le pide a Polemarco que él lo ayude, o si él recuerda, que el poeta ha hecho algún agregado más a esta definición. Y acá es donde empieza la discusión, la primera gran discusión. Polemarco le dice, sí, seguramente Simónides estaría de acuerdo en sostener que dar o devolverle a cada uno lo suyo implica devolver el bien a los buenos o de manera inversa el mal a los malos. Es decir, al bueno retribuirlo de manera buena o justa, al malo retribuirle de manera injusta o negativa, dice Polemarco. Creo que esto es lo que quiso precisar Simónides. Si, si fuera así, dice Sócrates, me parece y no creo, dice él, que esas sean las conclusiones. Y si fuera así, se presentarían varios problemas. No sé, Pablo Marina, si nos conviene por ahí subir para que lo veamos la placa que habla de la República. Si bien es cortita, por ahí nos puede ayudar a que hagamos. La primera es, vamos a ver cuál es la respuesta que le da Sócrates a Polemarco. Insisto, él dice, hacerle el bien a los amigos y el mal a los enemigos. Eso sería dar o devolverle a cada uno lo suyo. Hay tres críticas de Sócrates. Las tres son importantes. A mí me parece esencial y vital la tercera de ellas. Ahora les voy a explicar por qué. Y con la antigüedad que tiene esta expresión. Él dice, Sócrates dice, se presentan o se pueden presentar los siguientes problemas. No puede ser que esta idea de justicia o el justo o lo que es lo justo sería inútil en tiempos pacíficos y podría generar más inconvenientes o más conflictos en tiempos de guerra. Por lo tanto, no me parece que esta aproximación sea exacta. Segundo, como un hábil conocedor de la psiquis humana, porque son términos que hoy se podrían aplicar correctamente, él dice, después está el tema de la apariencia, el problema, la problemática de las apariencias. Dice Sócrates, muchísimas veces nosotros consideramos a amigos aquellos que después terminan siendo lo contrario, o no habiendo sido nunca amigos, sino enemigos. Y lo mismo, muchísimas veces consideramos o vemos como enemigos aquellos que luego de tratarlos, por supuesto, y de conocerlos, descubrimos que pueden convertirse en amigos nuestros. Entonces dice, esta problemática de la apariencia, que es actual, que tiene que ver con la psiquis humana, que también es para considerar como válida la definición. Ahí lo tenemos, la justicia en el libro primero de la República, creo que es el primer cuadro. Cita a Simónides, Polemarco cita a Simónides. La justicia es devolver a cada uno lo que se le debe. A los amigos, ingirido nuevamente por Sócrates, Polemarco cree que Simónides refería a los amigos el bien
y a los enemigos el mal. Bajamos. Y ahí vienen las objeciones que estamos tratando acá. De Sócrates a Polemarco. La pregunta es, ¿qué pasa en tiempos de paz? El hombre justo es inútil en tiempos de paz y útil solamente en tiempos beligerantes. Luego está la segunda, que es las apariencias. Como les decía, confundir quién es nuestro amigo con un enemigo o inversamente a nuestro enemigo con alguien que podría ser mi amigo. Y la tercera creo que es la más importante, me parece que es la más importante, pues esta es una discusión que todavía se sostiene o se mantiene, que es postular el mal. Sócrates dice, es es un error profundísimo considerar que una respuesta negativa o el mal o el sufrimiento o el castigo puedan ser considerados como parte de la justicia. Recuerden ustedes, supongo que alguien les debe haber hecho alguna referencia, que la humanidad demoró mucho tiempo en descubrir que no era posible pensar en términos de justicia si se tratara de hacerlo por mano propia, porque esto tiene que ver con la venganza, con la cólera. O sea, durante muchísimo tiempo se pensó, y diría yo, que no es que se haya dejado de pensar, pero tal vez la cuestión al racionalizarse esté más acotada. Hoy muchas veces se sigue pensando que la venganza, el ojo por ojo, el diente por diente, la devolución del mal por el mal implica un acto de justicia. Por eso, por ejemplo, colectivos enormes e importantísimos como las mujeres desde lo jurídico problematizan esta cuestión, porque si defender una postura implica en última instancia que todo se agote en una persecución y en un castigo, parecería que ya nos estamos saliendo del marco de la justicia o todo el peso al hablar de justicia que termine simplemente en un castigo hacia algo o hacia alguien, las pone en duda. Este es un debate riquísimo, importantísimo que se hace en el colectivo de las mujeres, las filósofas del derecho de todo el mundo, que tiene que ver con esto. Con, postulamos el mal porque el castigo es un mal. ¿Estamos hablando de justicia? Dice, Sócrates dice, y pone un ejemplo, ¿qué pasa si nosotros castigamos a un animal? Tal vez porque el animal, por ser animal, haya hecho algo que nos perjudica. Y dice Sócrates, le pregunta a Polemarco, ¿qué pasa si lo castigamos? Y dice, probablemente lo que ocurra es que el animal se retraiga el, porque instintivamente, pero que esto, más allá de corregirlo, lo vuelva más peligroso. ¿Qué es lo que ocurre? Más allá de corregirlo, el castigo lo vuelve más o lo puede volver más peligroso. Utiliza muy bien, ejemplifica muy bien Sócrates con el castigo a los animales. Pensémoslo, por si se quiere, pensémoslo al menos. ¿Qué utilidad tiene el castigo si se trata de hacerle ver a alguien que sus comportamientos no son justos sino injustos, con la idea de reeducarlo, reencauzarlo, abrir esa conciencia moral dañada para que deje de ser injusto y vuelva a ser justo? El castigo, la estadística no es algo que creo tenga que ver o vaya mucho de la mano con el derecho, pero a veces son indubitables. Em, Hasta ahora, siglo XXI,
no ha demostrado que pueda convertir los actos injustos en actos justos. Al contrario, el diseño de esto en base al castigo hace que se duplique en la mayoría de los casos. Cuando ya no se lo castiga más, vuelvan estos movimientos o estas actitudes injustas muy recargadas. Todos ustedes saben, por la altura en que están en la carrera, concretamente de qué estoy hablando y a qué me estoy refiriendo. ¿Mm? Más allá de que el texto constitucional hable de que las cárceles deben ser limpias, etcétera, etcétera. Muchos autores, entre ellos Foucault y otros, y coincido con ellos, dicen, tal vez sea un exceso, estructuras de ese tipo no pueden ser nunca, por más que sean limpias, no pueden ser nunca sitio para que alguien se reeduque o se reconvierta. Entonces, esto ya lo marcaba Sócrates. ¿Mm? Seguimos entonces, no sé si hay alguna referencia más a Polemarco ahí. No, entonces paramos ahí. Eh, Hablando entonces con Polemarco, marcándole estas objeciones, eh, Sócrates lo va convenciendo con sus argumentos y contraargumentos que seguramente la idea de Simónides no ha sido esa, la de devolver el bien con bien y el mal con mal. En ese interín en que están cambiando ideas, se va Céfalo, aparece Polemarco y empieza a juntarse mucha gente ahí en el ágora, hay una persona que quiere intervenir, que camina de un lado para otro, pretende intervenir, quiere interrumpir a Sócrates y que va a ser el, el segundo dato importantísimo en la discusión. Y es Trasímaco. Va a aparecer Trasímaco. ¿Quién es o quién era Trasímaco? La importancia de Trasímaco, dicen algunos, fue tanta en el diálogo que en muchas traducciones de la República ese libro primero se llamaba Trasímaco, por la importancia que tiene. ¿Quién era Trasímaco? Trasímaco es un sofista. El sofista es un talante o un temperamento que no ha desaparecido. Hoy hay muchísimos sofistas. De ahí viene la palabra sofistas, es sofisma, que es un razonamiento que parece partir de bases ciertas o adecuadas, con una conclusión que se supone válida, pero que esconde alguna premisa o algún lugar en el camino que es erróneo, que se maquilla y se disfraza. Eso es un sofista. Por eso digo que hay en todos los niveles y a lo largo de toda la historia ha habido sofistas que son muy peligrosos. Diferencia entre los sofistas y un pensador como Sócrates, esencial. Sócrates busca la verdad como filósofo. Los sofistas no buscan la verdad, no buscaban la verdad. Eran habilísimos oradores, pero esta habilidad en la oratoria y en la no búsqueda de la verdad perseguía otros objetivos. ¿Cuáles eran esos otros objetivos que se perseguían en ese momento? Y son objetivos, son viejísimos. El lucro. ¿Mm? El sofista lo que buscaba era el lucro, la ganancia, porque precisamente no intervenía en ninguna discusión a favor de la idea, cual fuera la idea, si no era remunerado o debidamente remunerado. Participaban en estas contiendas, en las que muchas veces era difícil vencerlos, eh, pero lo que los movía era el dinero, la ganancia, la remuneración. Y, y no buscaban la verdad. Eh, Trasímaco le da, entonces interrumpe, Platón le dice, a ver, Trasímaco, ¿qué quieres ofrecer? Y dice, yo les voy a dar o traigo una definición de justicia
que nadie va a poder cuestionar y palabras más, palabras menos, dice él, vamos a dejar de estar o diciendo cosas que se acomodan al momento y que no son las adecuadas. Mi definición de justicia la voy a proponer y es incontrastable. Entonces lo invita a Sócrates a que lo haga y ahí viene la famosa definición. Dice que la justicia no es más ni menos que le conviene o favorece al más fuerte. La traducción del más fuerte es el que detenta el poder político. Trasímaco dice, lo que se entiende por justicia son mandatos, si se quiere, órdenes, disposiciones que dicta el que detenta el poder político, pero que tienen que ver con su propio beneficio. Esto es muy importante. Trasímaco dice, tienen que ver con el propio beneficio del que detenta el poder político, que los intenta, lo convierte y con éxito en mandatos de justicia. El éxito que implica, si yo lo que tengo que hacer lo hago, pero no me favorece a mí, pero creo que me favorece porque me dice el que me lo impone que es justo, entonces um, me queda muy poco margen de maniobra para pensar que estoy haciendo algo que no me favorece a mí, sino que va a favorecer a uno o a dos, ¿no? Fíjense que es de todos los tiempos. Esto es universal histórico, atraviesa todas las etapas. ¿M? Y cualquier, quiero decir, es como el famoso dicho, cualquier semejanza con la realidad no es culpa, eh, sino que tiene que ver con la realidad. Cualquier semejanza. Bien, lo que le conviene al más fuerte. Eh, entonces, Sócrates dice, no, esto no es posible. Un dato, esta teoría o este punto de vista de Trasímaco ha sido seguido, adoptado, defendido a lo largo de la historia. Algunos incluso consideran que la idea que él señala de derecho y justicia se basa en esta idea de Trasímaco, porque Kelsen en algunas obras hace como una equiparación entre la justicia y la ley. Para decir esto, si hablamos de lo justo de la justicia, lo que podemos decir es que el contenido de la ley, por ser ley, es justicia. Es decir, ¿qué es lo justo? Lo que dice la ley. Es una, es una idea bastante similar o los arandibeles de lo que proponía Trasímaco. Pensemos esto, la Grecia de esa época era una Grecia que estaba transida de conflictos, permanentes golpes o derrocamiento, tiranías. Entonces, muchos dicen, y puede ser que tengan razón en esta discusión, que Trasímaco más que intentar llegar a la verdad de lo que era la justicia, lo que hacía era describir el momento en que se veía. Entonces, muchos dicen, tal vez el diálogo no pueda ser fructífero, ¿por qué? Porque uno está buscando una verdad objetiva. Trasímaco tal vez lo que está haciendo es describir lo que pasaba en ese momento en Grecia. Entonces, eh, uno que busca prescribir y el otro que simplemente describe. De hecho, podemos pensar que es una descripción que como le dije recién, hoy sería perfecta para describir la realidad. Hoy esa descripción de Trasímaco encajaría perfectamente. Lo que pasa es que Trasímaco dice, esto es lo que tiene que hacer o esto es lo que hace el gobernante. ¿Qué le dice Sócrates? Primero, Sócrates le dice que se equivoca en cuanto a la función que cumple un gobernante. Sócrates dice, gobernar como cualquier disciplina humana es un arte, y el arte implica seguir reglas precisas que necesariamente no pueden tener nunca que ver con el beneficio propio y el detrimento o el daño de los demás, aunque estos no lo descubran. No, es un arte y el gobernante no puede errar. Un gobernante que hace esto está errando o está haciendo mal o llevando mal o está haciendo un despropósito en función del arte.
no está preparado para ejercer este arte. Por eso dice que no, Sócrates cuestiona eso y que no es posible. Y pone, ahí lo vemos primero, el error del gobernante, y segundo, ¿cuál es la real finalidad del mando político? El arte de gobernar busca la conveniencia del gobernado. ¿Cuál es como todo arte tiene una finalidad, pero en esta finalidad siempre está o tiene que ver con los otros, con los demás, ¿no? Esa idea de, hago una disquisición, hay una muy moderna revitalización del mando, del poder político, de la relación gobernante y gobernado. Hay una revitalización y un intento de modificar la relación mando y obediencia como prototípica de lo que significa gobernar. Y no sé si lo habrán escuchado, sobre eso se discute, se trabaja mucho en lo político, el mandar obedeciendo, que es una cosa completamente diferente. No nos olvidemos que la idea o el concepto de Estado, ese de verticalidad, mando y obediencia, es como todo concepto histórico y cultural y relevante, pero los conceptos envejecen y muchas veces la vida hace que sea necesario reconceptualizar. Hoy, ya ese concepto de la época de Weber, de que el Estado implica mando y obediencia arriba y hacia abajo, sumisión, etcétera, etcétera, parece desfasado. Hay que reconceptualizar lo que significa gobernar. No solo reconceptualizar lo que significa gobernar en estos términos, por el hecho de darle juventud al significado, sino porque ese significado sigue convirtiéndose en un dolor de cabeza para los quienes no detentan el poder político en cualquier nivel, ámbito y lugar y sitio del mundo. Entonces, se trabaja sobre eso y el cambio es mandar obedeciendo. Si el poder es esto, entonces el que manda tiene que obedecer. ¿Y aquí a quién tiene que obedecer? Tiene que obedecer a quien o aquel al que le cedió transitoriamente la capacidad de ordenar o de gobernar la polis. Esta idea tiene que ser recuperada porque se han invertido, a partir de la modernidad se ha invertido, parece que el que detenta el poder político lo tiene de por sí como fuente, no tiene nada que ver la comunidad, no ha intervenido en la comunidad y en realidad tiene que obedecer, pero él manda en su propio beneficio. Toda esta idea tiene que ser recuperada porque precisamente eh, no tiene nada que ver con la justicia. Bajamos un poquito entonces, hecho esta disquisición, ahí aparece lo que se llama el discurso apologético, la apología, ¿no? Apología implica hablar en favor de, Trasímaco hace una apología de la injusticia porque primero eh, eh, considera, pasa la discusión a lo personal y dice, considera que el hombre justo es el infeliz, es el más infeliz, el que va a errar, el que no va a progresar. En cambio, el injusto es precisamente el que puede crecer. Um, y dice algo muy, muy interesante, ¿no? Porque, y uno ve cómo los problemas son los mismos y siempre. Él dice, Trasímaco sugiere lo siguiente, dice, la persona justa no puede ocupar un cargo que tenga que ver con el mando, con la obediencia. ¿Por qué? Porque en última instancia se retiran sin haber hecho o habiéndole hecho flaco favor, dice él, a la comunidad, pero además, cuando se retiran empobrecidos. Esto es terrible, es tremendo lo que dice Trasímaco en ese diálogo, en ese momento. Dice, el justo se retira del ejercicio del poder político empobrecido. Diría, la realidad parece marcar lo que no debería ser, pero y es lo que manifiesta Trasímaco. Pero el propio Trasímaco pone lo que debería ser, es decir, alguien que se dedica a la función que tiene que ver con el común, no puede retirarse enriquecido y
habiéndose olvidado completamente de a qué fue, para qué estaba, para qué lo llamaron, que es para mandar obedeciendo. ¿M? Eh, eh, es, es muy rico todo lo que se discute en ese diálogo y el tiempo atrás, ¿no? Es una discusión actual. En discurso apologético lo bajamos entonces, bajamos un poco la placa marina. El hombre justo, dice Trasímaco, es ingenuo y simple, por eso dice él, le va mal, es torpe, y la felicidad del hombre injusto. Y dice, los que censuran, fíjense lo que dice acá, los que censuran la injusticia no la censuran por miedo a cometerla, sino a sufrirla. ¿Mm? Los que censuran no es que lo hagan por miedo a ser injustos, sino a sufrir la injusticia. Aristóteles, eh, un poco más adelante, va a hacer referencia a este tipo de situaciones, ¿no? Pero él va a decir que lo peor no es sufrir una injusticia, sino cometerla. ¿Mm? Bajamos, la injusticia es algo más fuerte, más libre y, a ver, espérate que nos fuimos. La injusticia es algo más fuerte, más libre y más dominador que la justicia. Viene entonces ahora la respuesta de Trasímaco, y acá va a aparecer el famoso argumento, el denominado argumento de la banda de ladrones, porque Sócrates le va a decir algo cierto a Trasímaco. Dice, ni aún una banda de ladrones puede actuar si no tiene ciertas pautas o ciertos criterios básicos que hace que, por ejemplo, los ladrones no se roben entre ellos, porque si los ladrones se roban entre ellos, entonces no puede existir una banda como tal. Y además, y la, y la banda de ladrones siempre, otro de los criterios es robar o apropiarse de lo ajeno, pero no de tal manera de eliminar aquello que puede ser una fuente de ingreso. Es decir, no eliminar o destruir algo que te da ganancia, aunque me la apropie, para que este apropiarme de la ganancia permanezca en el tiempo. Sería no destruir la fuente que permite la ganancia. Pero la clave es, ni una banda de ladrones podría existir si no hay ciertas reglas básicas, entre ellos que no pueden robarse a sí mismos, o entre ellos. No podría funcionar en ningún lugar, va a decir Sócrates. Bajemos, entonces la placa. No creo que la injusticia sea más ventajosa que la justicia, dice Sócrates. Pone el arte de gobernar y el ejemplo del buen pastor. Dice que el pastor, todo lo que hace el pastor lo hace en detrimento, no, en función de sus ovejas, cuidarlas, llevarlas a pastar, de protegerlas de las inclemencias del tiempo. ¿M? Lo mismo que decíamos respecto del arte de gobernar. El justo es sabio y bueno. Y aquí viene abajo el argumento que les marqué recién. La injusticia no fortalece al hombre injusto. ¿Mm? Alguien no puede gobernar siendo totalmente injusto. Por eso está el ejemplo que hay entre paréntesis, piratas y ladrones. Conduce a tal equilibrio que frustra sus propios propósitos injustos. Claro, si no hay esto de no nos robemos entre nosotros, en última instancia, el injusto también termina o resulta perdidoso en esa contienda. Bajemos un poco más, esto creo que ya es el cierre. Entonces, poco a poco, en el diálogo, Sócrates, marcando estas ideas, el error, la teoría del pastor, la felicidad del justo, etcétera, etcétera, lo va haciendo retroceder a Trasímaco en sus argumentos, que cuando descubre que la definición que él pretendía aportar era blanco de tantas críticas, tan acertadas críticas, se retira, le concede de alguna manera la razón a Sócrates y se retira del ámbito de la discusión. Abajo ahí vemos
una síntesis, dos ideas centrales, Polemarco, Trasímaco, dos ideas insinuadas, Céfalo se retira, hay una negativa, como dije, de seguir el diálogo, es una discusión innecesaria o vana, o hay razones teológicas más poderosas, parecería ser que Céfalo entonces no considera tan importante discutir o definir esto. Y las definiciones de Sócrates. En el texto, Héctor marca algo muy importante. Él dice, en cada diálogo y la refutación de Sócrates a, a lo que sostiene la persona que tiene enfrente, él disuelve el argumento, pero no, se queda como a mitad de camino, dice, no propone una definición que cierre la discusión. Y esto lo va haciendo o lo hace a lo largo de todo el diálogo. Uno dice, bueno, entonces ahora Sócrates, ponenos o cerrá con qué es lo que sería la justicia para vos. Y esto no lo hace, parece que la respuesta o el significado estuviera implícito y recién puede decir si aparece como una visión de conjunto sobre el final del diálogo. Sócrates va a decir que la justicia o lo justo es hacer el bien, tanto a los amigos como a los enemigos. Es lo que luego se va a denominar la regla de oro. ¿M? Cuando Jesús instaura esta regla de oro, eh, hacer al bien en cualquier circunstancia y nunca devolver mal por mal. Esta es la denominada regla de oro. Sócrates, el hombre justo, es el que hace siempre el bien, tanto a amigos como a enemigos. El hombre justo se parece al bueno. La justicia es una virtud. Esto es una temática griega y romana. Virtud viene de vir, fuerza. Siempre se deja en claro que es algo que requiere esfuerzo. Ser justo, ya lo decía Aristóteles, no es una cuestión automática, natural o espontánea, es como un oficio. No sé si alguno de ustedes tiene un oficio y van a descubrir que el oficio lo que requiere es práctica, pero llega un momento que la práctica hace que el oficio, lo que uno tiene que hacer en virtud de ese oficio, se haga casi naturalmente. Esto es lo que dicen los griegos, que es cierto respecto de la virtud, lo decía Aristóteles, es practicarla. Se va convirtiendo en un hábito que hasta entonces el hombre justo se desenvuelve de manera justa sin dificultades, sin, sin forzamientos, pero es cierto que es muy difícil. ¿M? Ya lo marca una definición que retoman los clásicos del medioevo, Santo Tomás de Aquino y otros cuando dicen que la justicia es la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo, ¿no? Esa perpetua y constante voluntad, es algo de todos los días, trabajoso. ¿M? La justicia es una virtud, la injusticia lleva a la desdicha y a la imposibilidad de obrar. Y ahí en el cierre del diálogo hay palabras muy importantes porque dice que cómo se viven los últimos años, cómo vive los últimos años una persona. Y la reflexión es esta: cuanto más justo se haya sido, la vejez en los últimos años se van a vivir de una manera mucho mejor. Hoy diríamos, utilizando un término que no se les hubiera ocurrido nunca a los griegos, eh, eh, hoy decimos con una buena calidad de vida. El que ha sido justo o intentado hacer justo a lo largo de toda su vida, termina sus años, cierra sus años con una buena calidad de vida. Esto es lo que, por eso Sócrates dice, la injusticia lleva a la desdicha y además a la imposibilidad de obrar, como en el caso de la banda de ladrones, ¿no? Pero que eso me parece que es la última placa esa, Marina, o, Sí, o sí, cuadro. Carlos, es la última. Bien. Em, entonces, una primera conclusión que podemos sacar es que Sócrates sobre el final aporta un criterio que le dará sentido y significado a la definición inicial.
dar o devolver a cada uno lo que se le debe o lo suyo es precisamente el bien, darle o hacerle, en términos prácticos, dar es muy típico de los griegos. Después este dar se va a convertir en un tratar, porque los griegos se manejaban con el concepto de justicia como si fuera simplemente una dación, una devolución o un préstamo. Estaban muy atados a esa idea de intercambio. Dar, hoy lo vamos a ver al final, reemplazar por tratar. ¿M? Entonces, tratar bien tanto al amigo como al enemigo. Estas ideas se van a mantener, como dije recién, hay un pequeño intercambio, unas pequeñas modificaciones en el medioevo, lo toma Ulpiano, y concreta voluntad de dar a cada uno lo suyo, pero la definición de Santo Tomás sigue presentando de alguna manera el problema, porque él dice, dad a cada uno lo suyo, entonces se le pregunta, ¿cuál es lo suyo de cada uno? Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino dice, pero ya habiendo salido de la definición, el error que marcaba, que ya había vislumbrado Sócrates, diciendo su derecho. Ya nos salimos de la misma definición. El desafío es ver si podemos explicarlo justo, encontrarlo justo, el criterio, pero dentro de la misma definición que nosotros proponemos o intentamos proponer. La otra referencia histórica que vamos a señalar, que dijimos que íbamos a señalar, es una tragedia griega. Ya no estamos acá en el campo de la filosofía, sino estamos en el campo de la escritura, de la novela, de lo que se llama tragedia. Y ahí va a ser muy importante Antígona, Antígona de Sófocles. La diferencia está en que vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál es la cuestión de fondo como tema de filosofía del derecho que se discute o se debate, dicen los autores, los que trabajan esta idea de Antígona? Es si es posible efectuarle una crítica a la ley, al mando o a la orden del gobernante, en este caso vamos a ver del tirano, pero puede ser de gobernante o tirano, si es posible efectuar una crítica que vaya más allá del sistema. Es lo que nosotros en algún momento contábamos como posibilidad de crítica sistemática o extrasistemática del texto, del bando, de la ley, del mandato, del que detenta el poder político. Toda la corriente positivista, corriente hegemónica y vigente durante varios siglos, todavía persistente en la actualidad, dice lo siguiente: si queremos criticar a la ley la tenemos que criticar dentro del sistema. Y el sistema tiene resguardos para la crítica a estos productos, a la ley, al mandato, a la orden, al bando, lo que fuere. ¿Y en qué consiste? Son criterios sistémicos o formales que tienen que ver con el procedimiento, con quién puede elaborar la ley, sobre qué materia puede elaborarla. Y eso está en la Constitución. Pero la cuestión es esta. Incluso esto lo dice algo muy interesante en un trabajo. Él dice, aun cuando existen estos resguardos sistémicos, es posible que la ley no se cumpla o que la ley infrinja contenidos valiosos e importantes, con lo cual la crítica sistemática no alcanza. Y ahí aparece la posibilidad de una crítica por fuera del sistema. Y esta posibilidad de la crítica por fuera del sistema tiene que ver con la justicia, con lo justo. Esto es lo que se va a debatir en esta tragedia
griega de Sófocles, Antígona, esa posibilidad de enjuiciar una regla positiva hecha por el hombre más allá del propio sistema que la elabora y que la lanza. ¿Existe, es necesaria una crítica extra sistemática? Esto se discute allí. También se van a discutir, es importante, pero lo marcamos, es importante, pero también podríamos hacer el siguiente enfoque. Vamos a ver que la discusión es entre una mujer y un varón, entre Antígona y Creonte. Desde las teorías de la justicia que tienen que ver con la cuestión de género, se ha remarcado que probablemente en ese diálogo también esté presente la discusión entre dos ámbitos, que es la discusión entre una sociedad marcadamente a favor del varón, en un tirano varón creonte y los problemas que afronta una mujer. No nos olvidemos que al comienzo de las clases les marcábamos el ejemplo de algunas pensadoras griegas que habían sido, por supuesto, perseguidas, tratadas de brujas y demonizadas. Ya en ese momento se ven los dos roles y vamos a ver que lo que Creonte le dice y la discusión que Antígona tiene con su hermana giran sobre cuál es el papel que la mujer tiene que ocupar en la sociedad en cuestiones tan delicadas como lo político. Por eso el diálogo también, cuando se hace este enfoque, lo hacen de las perspectivas de género, las teorías jurídicas de perspectiva de género y feministas, ponen en el centro también esta posible discusión. Bien, ¿cómo es la tragedia? Um, hay un conflicto, una guerra, de la que participan dos ejércitos que lo interesante es que en cada uno de estos ejércitos y enfrentados como enemigos están dos hijos del tirano, del gobernante de ese momento, que es Creonte. Están los dos hijos, ¿no? Eteocles y Polínices. Em, Eteocles defendiendo al tirano y Polínices intentando modificar o derrocarlo. Combaten los dos, muere Polínices, el que triunfa es Eteocles, em, y un, un- un ritual muy necesario para los griegos, para esa época y para ese momento y para sus creencias, era que ningún ser humano podía descansar, su alma podía descansar si no era sepultado. Si no se lo sepultaba, perdía todo contacto con el otro mundo que los esperaba. Entonces, Creonte, ante esta situación, dice que se hagan las honras funerarias para Eteocles, pero que se deje insepulto y a la vista de todos, y lo hace a través de un bando, a Polínices, y que sea castigado cualquiera que quiera contravenir las leyes de la ciudad. Bien, entonces, acá se produce el conflicto porque Antígona dice, no, no puedo dejar insepulto a Polínices y Eteocles sí, porque esto llevaría a no cumplir el rol que tengo que cumplir, que es la protección de mi familia. Le propone a su hermana entonces sepultarlo, y ahí aparece en el diálogo Ismena. Y el diálogo, lo voy a parafrasear, con tratar de sacar la idea más o menos, es el siguiente. Intenta convencerlo a Antígona, Ismena, hermana, mujer, le dice, no te voy a acompañar en esto. No te voy a acompañar en esto por lo siguiente, y acá es donde dicen quienes con enfoque de teoría de género analizan esta cuestión de la justicia en este diálogo, que Ismena defiende la actitud que tendría que tener una mujer desde el punto de vista del varón o desde una lectura machista, mientras que Antígona hace referencia a lo que tendría que ser o cómo debería ser el papel de una mujer, con independencia de que el que dicte la regla sea un varón o no. Entonces, ahí se cruzan las dos
Ismena le dice, no, 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 lo voy a hacer primero, porque eh, el que detenta el poder político tiene mucha más fuerza que nosotros. Segundo, porque es varón y por lo tanto no podríamos oponernos a esto. Tercero, porque llevaríamos a la corta o a la larga las de perder, porque se pondría en contra nuestra todo un movimiento que sería el sistema. En estos tres argumentos, lo que marca la defensa de Ismena tiene que ver con la sumisión de la mujer. Aceptar el lugar de sumisión que está dentro de un sistema de poder establecido, en donde el que decide todo es el tirano, el varón, y que la mujer simplemente tiene que acompañar o rendirse a las decisiones que el varón toma. Eh, Contrario a todo esto, es la tarea de Antígona, entonces Antígona le dice, no estoy de acuerdo con vos, lo lamento, yo voy a hacer, aunque sé que hacer esto, eh, y el rito tenía que ver con al menos echarle un poco de tierra al cadáver, porque el cadáver estaba a la vista, y con esto ya, según los ritos griegos, el alma podía descansar en paz. Y yo lo voy a hacer a un riesgo de que seguramente si me descubren, me maten. Hace esto Antígona, va al lugar, efectúa este rito religioso y por supuesto eh, se entera Creonte y alguien que denuncia le dice, dirá, lo que el que hizo esto fue Antígona, desobedeció tu mandato, le echó un poco de tierra y se retiró. Eh, Creonte la cita a Antígona y ahí es donde se encuentran ambos y se produce ese diálogo tan interesante que es la controversia entre Creonte y Antígona. Pensemos, ubiquémonos el lenguaje de ese momento, que tiene que ver con las creencias de ese momento, pero que puede ser perfectamente traspolado a una situación actual. Lo digo porque se habla de dioses, si tiene que ver con la situación o con el momento y el lugar en que se hace el debate. Entonces, Creonte le pregunta por qué la desobedeció. Antígona le dice, te desobedecí porque esto no puede ocurrir, porque está insepulto, porque no, bueno, porque es una deshonra. Entonces Creonte dice, eh, sabías lo que hacías, fue un bando, lo di a publicitar, un gobernador o un gobernante se puede destacar o se destaca por sus mandos, yo no me podría destacar si permito que los mandos que yo establezco como mandos positivos sean desobedecidos, hace toda una argumentación creonte y, y entonces ante esto dice Antígona, dice, hay un conflicto entre tu bando positivo y lo que los dioses piensan o sostienen o creen en esta cuestión. Y ella dice, esas exigencias no son ni de hoy ni de ayer, sino de siempre, dice Antígona en defensa de esta idea que es más importante que el bando positivo que Creonte intenta definir. Y su inobservancia, Antígona dice, si yo no cumplo estas exigencias, eso le va a generar un disgusto a los dioses y además me va a generar, podríamos hablar si se quiere, de una culpa moral. Por todas estas cuestiones, porque ese criterio es más importante, imperecedero y de siempre, es que tiene mucho más valor que tu mero bando positivo, lo desobedezco, lo desconozco, e ipso facto, por supuesto, la tragedia termina con la muerte de Antígona. Si lo lleváramos a lo que les marqué hoy como parámetros actuales, en Antígona se discute la posibilidad de efectuar una crítica sistemática, perdón, extrasistemática a la ley, en este caso al bando del tirano. ¿Y qué argumento podríamos utilizar para criticar extrasistemática a la ley? A la justicia, a los valores, por supuesto. ¿Cuáles son los riesgos? ¿O son reales los riesgos que se dicen quienes cuestionan la crítica extrasistemática, diciéndonos que no podemos salirnos del sistema para criticar una ley?
y hay que sopesarlos. Y esos riesgos no tienen tanta entidad, porque primero, se acusa a este tipo de lecturas de ser una postura que vaya a culminar o derivar en un subjetivismo. En realidad, cualquier percepción sobre los valores y cualquier percepción sobre la realidad parte de una vivencia subjetiva. Es imposible no percibir la realidad si no lo hacemos desde nosotros mismos. Pero esto ya de por sí eh, nos hace ver que la subjetividad está presente en cualquier cosa que hagamos, porque si no, no lo podríamos hacer, no seríamos nosotros mismos. Segundo, esta crítica se tendría que apoyar o debería o podría apoyarse en otros factores que tienen que ver con la cultura, no exclusivamente en lo que los críticos denominan punto de vista y posible punto de vista erróneo. Y además esto está sujeto al desconcierto, a la perplejidad, a las cuestiones morales o valorativas. No estamos exentos de error, de prueba y error. La historia demuestra que el crecimiento moral, la modificación en las percepciones de los valores, de lo justo y de lo injusto, ha tenido sus idas y venidas. No es una cuestión lineal. Por otra parte, un argumento que después vamos a- a desenvolver y con más apoyos. Em, esta idea de que no podemos defender algo que tenga que ver exclusivamente con nuestro punto de vista, eh, se desvanece. ¿Por qué? Porque lo que ha habido a lo largo de la historia es un crecimiento moral, un mejoramiento en la percepción. Y aún no sabemos si esta percepción de valores que hoy en día tenemos, no pueda mejorar, no pueda crecer, no pueda acrecentarse. Por eso yo muchas veces les dije, el problema no es la modificación de los valores de acuerdo a la época. El problema es la percepción del valor, que es una cosa distinta. Y esto se puede suplir con la confrontación, con el diálogo, con la comparación de intuiciones. Um, eh, y ahí aparece la conciencia de lo justo. La conciencia de lo justo es lo que nos va a permitir forjar racionalmente un concepto que sea el resultado de comparar, integrar diversas intuiciones. Pero esto no implica que tengamos que caer en como diría Kelsen y los pensadores de la modernidad, que caigamos simplemente en una manifestación de nuestras propias emociones. Es lo que se suele llamar, lo que se llamó emotivismo. Está muy lejos de ser un juicio, cuando esto es posible, sobre lo justo, ser una mera expresión de una emoción o de un sentimiento. Em, Esta es, como ven, esta discusión de Antígono en punto a la posibilidad de crítica sistemática ha corrido a lo largo y sigue corriendo a lo largo de toda la historia. Hoy nosotros decimos, ahí hay un argumento más que les voy a agregar, que se suele decir, si nosotros intentamos cuestionar la ley desde un punto de vista moral, ponemos en riesgo la seguridad jurídica. Este era un argumento muy usado por los juristas del siglo XVIII, XIX. Se pone en riesgo la seguridad. Ahora, invirtamos la cuestión. Si atenernos a algo establecido sin posibilidad alguna de modificarlo o cambiarlo, y esto implica, y la historia y la vida lo demuestra, sostener estructuras que son erróneas, lo que ahí sí se pone en jaque es la seguridad de las personas. Quedar pegado a un orden establecido que es inequitativo, no defiende la seguridad. Al contrario, avala la inseguridad de un sistema que puede ser opresivo e injusto. No está en juego la seguridad. Al contrario, esto defiende la seguridad, salvo que entendamos que la seguridad no es más que mantener en el tiempo algo que ya haya sido establecido. Por eso por eso los intentos disruptivos
que se pueden dar en una cultura tienen que ver con algo que hay que abandonar. El orden establecido muchas veces ya no puede seguir funcionando. Hablábamos de la facticidad, hablábamos de la crítica, hablamos de que la crítica tenía que ver con el sentido y que la existencia de los seres humanos tenga sentido. Entonces, una facticidad social no puede ser mantenida in eternum bajo el pretexto o la excusa de que si se modifica se altera la seguridad. Entonces, son cuestiones que van aparte. Y reitero esto, muchas veces el propio sistema, aunque tiene resguardos sistémicos, no impide que las leyes sean manifiestamente injustas o extremadamente injustas. Y si no apelamos a un criterio por fuera, que son los valores, la injusticia se puede producir en cualquier momento. Entonces, ¿cuál es el criterio que nos permitiría por fuera del sistema enjuiciar a la ley? Diríamos la norma siguiendo a Juan, que es el hombre mismo? La subjetividad, lo subjetivo en cada uno de nosotros, por ser subjetivo y que compartimos, es que cada uno de nosotros porta esa idea, esa norma. ¿Se acuerdan la crítica? La crítica es que cuando cuestionamos algo, lo hacemos porque de alguna manera, lo sepamos o no, lo tengamos en claro o no, lo podamos expresar o no, hay un criterio que nos hace decir esto está bien o esto está mal. Eso, eso, ese criterio, esa norma somos nosotros mismos. En cada uno de nosotros, en cada una de nuestras subjetividades, está presente o se puede descubrir qué somos, cuál es nuestra esencia, qué debemos hacer a partir de nuestra existencia para llegar a ser aquello que somos en proyecto, este deber ser. Y esto implica cómo debemos actuar y cómo tenemos que actuar con nuestros semejantes y cómo tenemos que construir un mundo humano o más humano. Esta, esta es la última referencia. Si eliminamos esta última referencia, que somos la condición humana, para juzgar una ley por más resguardos sistémicos que ésta supuestamente tenga, el resultado final va a ser la injusticia en toda su expresión. Esta es la enseñanza que nos da este diálogo de Antígona. Pasan, pasan una serie de siglos, como les conté varias veces, y rompe la modernidad, y en la modernidad, o a partir de la modernidad, se va a poner en crisis la idea de los valores desde dos dimensiones. Una que es de raíz y es lo que se denomina el nihilismo. Nihilismo jurídico o nihilismo moral. El significado del término nihilismo es nihil, nada. Esta postura extrema es la que dice que no existe, que sería una postura en términos filosóficos de un escepticismo profundo, que lo justo no existe, no tiene entidad, no hay una realidad que pueda denominarse justicia o una realidad que pueda denominarse valor o conjunto de valores o sistema de valores. No existe. Ah, y que de alguna forma, cuando le damos el mote o el nombre de justicia a algo, lo hacemos ganados por o ganados por un engaño muy profundo. Vamos a ver, la exposición en la clase que vienen va a ser la- los autores que postulan esto, que nos engañamos a nosotros mismos y hacemos referencia a cosas diferentes cuando hablamos de justicia y pensamos o creemos que lo justo es ta, 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 ta. Y después está una lectura menos radical, la que fue predominante y que hoy está muy extendida a nivel de talante moral de las sociedades actuales, que es el relativismo. El relativismo, a diferencia de la primera, el relativismo axiológico, dice que podemos convivir con una percepción de lo justo, no la elimina, no la niega, pero la reduce. Em,
En el plano jurídico y en el plano teórico y en el plano de la ética, que es una disciplina de la filosofía, en el siglo XIX y en el siglo XX se acuñó, apareció un movimiento muy importante que no trataba sobre los comportamientos debidos, sobre lo ético, sobre la moral social, los comportamientos que una sociedad a veces lleva adelante automáticamente pensando que son adecuados, sino que, y esto por lo que en filosofía se llamó el giro lingüístico, la filosofía le empezó a prestar mucha más atención al lenguaje, al significado, a las palabras, que a la realidad, y va a aparecer sucedáneo de la ética, una disciplina que se llama, no se llamó, se llama metaética. ¿Por qué es importante la metaética? Porque la metaética dio lugar a diferentes escuelas, como son la escuela analítica, el emotivismo, que apuntan a esta relatividad de lo moral. Metaética significa la pregunta que se hacen la metaética analítica, que desconoce el tema de los valores, y hay autores muy importantes que están ligados a esto, Austin, Hart, etcétera, dice lo siguiente: pongamos atención o el foco en el significado de las expresiones o cómo se usan las expresiones morales. Porque si le ponemos el foco a las expresiones morales que cada uno de nosotros usa en un discurso, al sentido, el significante y el significado que tienen las palabras en el lenguaje moral, vamos a tener o vamos a descubrir o tenemos la posibilidad de descubrir que no hacen referencia a contenido que esté afuera de ninguna naturaleza, giran en el vacío, son expresiones vacías. Por lo tanto, dicen ellos, no es posible hablar de que exista lo moral, que existan juicios morales y que estos juicios morales puedan ser considerados verdaderos o falsos porque no tienen ninguna referencia. A diferencia de los juicios teóricos, cuando yo digo la casa es azul, tengo una referencia afuera en la realidad concreta donde hay una estructura que se llama casa y está con un color que es azul. Ahí sí, este juicio teórico podemos decir que es un juicio verdadero. En cambio, los juicios morales, dicen estos autores, uno de los más famosos, que fue un poco anterior a Kelsen, que fue Carl Verboen, muy conocido, es el que dice que no, que precisamente lo que adolecen estos juicios morales es una referencia y un contenido tan vacíos, tan girados. No se puede, no podemos formar un concepto de la realidad moral. Esta lectura metaética vino de la mano o colaboró o estuvo muy unida con el positivismo de los últimos 2 siglos. Positivismo y lecturas metaéticas iban de la mano, por lo cual todo el foco se ponía en el derecho y la justicia quedaba excluida a un rincón, a un sitio pasajero. Por eso se habla de política jurídica. Por eso em, prestemos atención cuando se dice o se discute sobre eh, la justicia del derecho es algo a analizar a posteriori. El derecho no lo podemos analizar cuando está puesto. ¿Es justo o injusto? Es una cuestión que va a venir después y que incluso, dicen algunos, va a ser como, va a estar recluida a lo que podríamos denominar hoy una charla de café. Discutamos en una charla de café sobre si tal ley es justa o injusta porque va a quedar en esta charla de café. El derecho o la ley no pueden ser consideradas justas o injustas a partir de un test de pedigree, lo llaman algunos autores, que se pone al comienzo de la elaboración del derecho. Esto es para discutirlo, dicen ellos, pero por fuera, en otro ámbito, no tiene relevancia. Nosotros sabemos que sí tiene una terrible relevancia discutir a initio sobre lo que sea derecho o no lo sea, pero ahí ya tenemos el otro problema, que es, discutimos qué es ab initio, lo que es derecho o no es derecho, sabemos ab initio que el derecho puede ser lo que es o puede no ser lo que es y ser otra cosa, ¿sabemos esto? ¿Lo discutimos esto? Bien, hago esta referencia porque tuvieron y tienen un peso importantísimo estas lecturas relativistas y sobre todo el peso
el foco va a ser puesto en Kelsen, aunque vamos a hablar de algunos autores que tienen que ver con el nihilismo jurídico. Esto, por supuesto, va a ser materia de un breve análisis en la primera parte de la clase que viene. Ahí vamos a discutir, a hablar un poquito, a charlar un poquito con la obra de Kelsen y después vamos a, como les decía, cerrar con un intento, que es el intento de mostrar, demostrar, no de demostrar, demostrar que el significado de la justicia puede descubrirse o encontrarse en una definición, pero que esta definición tiene que trabajar con la variable antropológica. Desde una dimensión antropológica podemos extraer, sin salirnos de la definición, el significado más profundo de la justicia. Es el intento que vamos a hacer, ayudados con el trabajo, los trabajos de Héctor Neyri. Bien, entonces, con esto damos por cerrada la primera parte de la temática que nos queda y la completamos y finalizamos. Pasó rapidísimo el curso que iniciamos allá por marzo. ¿Mm?